Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor me los bendiga. Muy alegre y contento de estar con ustedes nuevamente aquí en el culto de predicación. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a pedir a cada uno de ustedes que me acompañen en oración para dar inicio a este culto. Oremos. Padre eterno, te damos las infinitas gracias, Dios mío, por darnos esta bendición, Padre soberano, que cada vez, Señor, podamos estar en sintonía, Padre celestial, para impartir tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú siempre, Señor, estás con nosotros, Dios mío. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios mío? Padre, te pido, Dios mío, que todo lo que hagamos en esta noche sea para alabanza, sea para honra tuya, Dios mío. Que tú bendigas todo lo que vayamos a hacer, tanto en los cantos, los especiales, el mensaje de tu palabra, Señor, que sea para agradarte a ti, para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Y que cada persona que esté en transmisión viendo estos mensajes, Dios mío, que tu palabra pueda calar profundamente en sus corazones y tu Santo Espíritu los convenza de pecado, justicia y juicio, Señor, y puedan alcanzar salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos por todas las cosas y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a tener la lectura bíblica de la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice así la poderosa palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, qué precioso es escuchar esas poderosas palabras de la Santa Biblia! Dios bendiga su palabra. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a entonar un himno, el himno 199, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la
la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén. Qué bendición, hermanos, que podemos siempre estar por Cristo firmes y siempre tendremos la victoria, pero esa victoria la tendremos si tenemos a Cristo como nuestro capitán. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a tener un espacio, recuerdo del nuevo comienzo. Nuevamente un saludo, hermanos y amigos a lo largo y ancho del país y fuera del país, todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma virtual. Estamos continuando con la historia de nuestra iglesia, como habíamos dicho, que el mes de mayo sería el mes que iba a coger para dar un panorama completo de nuestra iglesia. El pasado domingo di testimonio mi esposa y yo de nuestra vida, de nuestro ministerio, y hoy vamos a continuar con la historia de la iglesia. Hablaré un poquito de rutas y desayuno y todo eso, pero antes de entrar en eso, quiero saludar a los compañeros de esta semana, a nuestro hermano Ismael, que Dios lo puede bendecir ricamente. Ismael, su madre es Silvi Chávez, y que tenga bastantes bendiciones desde lo alto. Maybelline debe estar bastante contento de celebrarlo porque usted es un sobrino muy querido por ella. También el pasado jueves 21 celebró nuestro querido hermano don José Ángel Araya un año más, no voy a decir cuánto porque se está enjuveneciendo. Solamente hay que pedirle la receta, que es lo que él tiene para rejuvenecer. Entonces, bendiciones, mi hermano, Dios le bendiga muy ricamente. Gracias por todo su apoyo, todo lo que ha hecho aquí en la iglesia. Gracias por el trabajo formidable que el Señor le ha puesto en sus manos y que está cumpliendo a cabalidad. Así también por nuestra hermana Marlene Watson, allá en Acuare. Ella también cumplió años, igual con José Ángel 21, y queremos también llevar a nuestros más sinceros saludos a nuestra hermana Marlene Watson. Para la próxima semana habrá otros compañeros, pero para ahorrar el tiempo, también ahora quiero aprovechar para dar a todos y todas gracias. Qué aniversario más lindo, qué aniversario más precioso. A pesar que fue una forma virtual, por plataforma, pero cómo lo gozamos, cómo nos gustó cada hermano en su casa con el queque, cantando feliz cumpleaños a la iglesia, 58 años de historia de la iglesia, el 25 del nuevo comienzo. Es como que estuviera aquí más de 300 personas en el templo. Eso es lo que podemos, como una sensación, ese sentir, porque entre los hermanos había un entusiasmo formidable, cantando y con gozo con toda la familia. Feliz cumpleaños. Y de verdad, hermanos, todo este mes, feliz cumpleaños, 17, porque empezó, y yo sé que Dios tiene muchas bendiciones aún para nosotros. Como nuestro lema es Jehová sana, Dios está allí. Dios está con nosotros y muchas cosas nos falta para hacer. Tenemos que seguir ensanchando nuestra tienda. Hermanos, como había dicho al principio, cuando empezamos nuestra meta era visitación y visitación. Paralelo a esto también era construcción. Pero ¿cómo nos bendijo Dios? Que a pesar de que hicimos muchos galerones, aulas, la asistencia creció. En poco tiempo estamos
más de 150, 200, entonces ya no daba abasto el templo en que estábamos congregando al otro lado. Entonces empezó el problema, ¿qué hacer? ¿Dónde meter la gente? ¿Qué vamos a hacer? La gente está llegando y no hay suficiente espacio. Clamé a Dios porque el único lote que había era este que está al frente en nuestro templo antiguo. Tenía muchos novios, muchas novias este lote, y yo duré 7 años pidiendo a Dios por este lote. A pesar de que vino mejores ofertas que lo que yo pude dar. Por eso que yo sé que Dios está con nosotros. Hay personas que ofrecieron 10, 20 veces más de lo que yo iba a poder dar. Y lo que yo iba a dar para este lote no lo tenía. Nada más tenía una Toyota que en aquel entonces, vendiéndolo de inmediato, tal vez 1.500.000. Y usted cuando vende un carro no lo va a conseguir así, porque era una Toyotita, pero... Y comencé a trabajar la mente, ¿qué se puede hacer todo? Y lo que hice fue orar y orar. Estando una noche en la casa, sonó el teléfono y un hermano, hijo de una hermana de la iglesia, estaba fuera del país, pero él me llamó y me habló que el lote era de él, que él lo había comprado y que si estaba yo interesado me lo vendía en tal precio. Yo de la emoción dije, sí. Pero después cuando me volví a llamar le dije, no tengo esa plata, pero sí quiero el lote. Y así comenzamos a regatear y hablar y todo, y Dios dobló el corazón de este hermano y le dijo a la mamá, está bien, acepta lo que le da. Y aún acepta lo que le da, no tenía nada que dar. Y orando a Dios, el misionero que fue mi papá espiritual, que me entrenó, que me enseñó todo, él me llamó, me dice, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Yo aquí bien preocupado porque me venden un lote y no tengo nada, ni un 5, y tengo 24 horas para pagar la plata. Me dice, tenga fe y ore. Le digo, esto he estado haciendo por 7 años, pero ya llegó el momento. Entonces luego me dice, bueno, vamos a orar a ver qué pasa. Y bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Y yo seguí pensando qué se puede hacer, qué se puede vender, qué se puede cambarachar, qué se puede hacer. Pero al final de cuentas, él volvió a llamarme y me dice, ya tengo su plata. Y al día siguiente me mandó por el banco y se pudo ir a pagar. Y Dios contestó nuestra oración. Hermano, de ahí para acá, en todo, ustedes me habrán escuchado que la obra de Dios se hace con plata o sin plata. Porque cuando usted pone la fe en Dios, la obra es de Dios, la plata es de Dios, el oro es de Dios. Y Él dice, pedid y Dios dará. Yo no estaba comprando este lote para mí, no lo estaba comprando para mi gloria, lo estaba comprando para la gloria del Señor. Y todo fue fácilmente, tome. Y hermanos, fue una gran bendición. Para también este tiempo, empezamos, antes de comprar el lote, un poquito antes, empezamos las rutas en el barrio, diferentes partes del barrio, las rutas y el desayuno. El desayuno era que todos los domingos los hermanos que iban a ayudarnos a recoger los niños y ir en diferentes direcciones vinieran temprano a desayunar con nosotros a las 7 de la mañana. Mi esposa se levantaba a las 5 y hacía el desayuno. Desde el sábado tenía todo preparado. Ciertamente era mucho, pero mucho trabajo, pero la obra de Dios es lo que coge, pero vale la pena. Mucho sacrificio y mucho trabajo. Y lo que más me ha impresionado, todos esos primeros obreros que tuve, el cual les puse el nombre ruteros, que iban en diferentes direcciones. Seguidamente empezamos a dividir las Cienellita
en secciones y cada entrada le pusimos un nombre. Entrada del Bembe, entrada de Carlet, entrada de la Laguna, entrada de, bueno, diferentes nombres. Empezamos a hacer la escuela, la entrada de la plaza, entrada de San Martín y así sucesivamente. Y como Dios comenzó a bendecir, hermanos. Para el mes de noviembre ya Dios me tocó mi corazón para empezar en Pacuare. Y nuestra hermana Miriam Smith fue la capitana para eso. Fue la primera vez que tuvimos un bus para traer niños y el primer domingo vinieron en ese bus más de 82 niños y la iglesia estaba repleto completamente. Ya desde ahí en adelante empezamos a trabajar los buses, los barcos y todo, y ahí se fue siempre siguiendo. Pero ¿qué hacer ahora? Porque la gente no cabe. Entonces dividimos la escuela dominical en dos secciones, de 8 a 9:30 para adultos y jóvenes, de 10 a 11:45 era para los niños y para los adultos que se habían quedado rezagados. Y hermanos, ¿qué más te puedo decir? Dios nos bendijo, 200, 300, 400, 500, y tuvimos una iglesia bastante grande para aquel entonces, y esperando en Dios construir el nuevo templo, el cual empezamos en el año 2003, a mano de dirección del hermano José Ángel Araya, y terminándolo el 18 de enero del 2004, cuando hicimos la inauguración. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente vamos a entonar un himno más, el himno número 110, Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios.
con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos y amigos, estar bien con Dios, porque sabemos que al estar bien con Dios, Dios nos respalda y tendremos grandes bendiciones para nuestras vidas. Muy bien, hermanos y amigos, seguidamente pasaremos a un especial a cargo de nuestra hermana María Esther. Y posteriormente a esto tendremos la predicación de la poderosa palabra de Dios a cargo del pastor Jason Moncada. Hermanos, Dios les bendiga para la honra y la gloria del Señor, el alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios.
día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos, amigos. Dios me los continúe bendiciendo. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa tarde, noche, ¿verdad? La palabra de Dios. Gracias al hermano Harrington por el tiempo de alabanza. Hermana Maricel por los especiales. Gracias a todos los hermanos que han estado trabajando fuertemente y muy duro para que esos cultos, para que esos espacios puedan llegar a sus hogares. Recordando que a pesar de que los templos están cerrados, la iglesia sigue caminando. Y muy bien, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, que en esta noche está en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 25. Y voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 13. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acompáñame en este momento en oración. Padre soberano, te alabamos, Señor, y te agradecemos por tu palabra, Señor. Ponemos en este momento en tus manos nuestros corazones, Señor, nuestros oídos. Que estemos atentos, Señor, a escuchar
a aprender y a poner en práctica lo que usted nos está enseñando a través de tu palabra en esta noche. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control tanto de tu siervo, Señor, como de cada oyente, Padre. Y clamamos, suplicamos, rogamos, Dios mío, que si hay alguno o alguna que está escuchando en este momento, desde cual sea su ubicación, Señor, clamamos para que tú hagas su obra, que tú le convenzcas de pecado, de justicia y de juicio. Lo ponemos todo en tus manos y te lo pedimos en el soberano y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En las últimas semanas, ustedes y yo hemos visto cómo el Ministerio de Salud ha ido dando los permisos o ha ido autorizando a algunos comercios de volver a aperturar, de volver a trabajar. Y esto es debido a la disminución o más bien el control que se ha venido dando sobre dicha pandemia, sobre el COVID-19. No obstante, hermanos, si hay algo que debe llamarnos la atención, o si hay algo que a mí en lo personal me llama la atención, es ver cómo estos comercios se han ido preparando para poder abrir nuevamente sus puertas al público, para poder volver a abrir sus negocios. Se han ido preparando, buscando lo necesario para tener el debido funcionamiento. Se han ido preparando para que entre sus instalaciones no haya aglomeraciones, sino que haya un número adecuado de personas. Qué importante que ha sido eso, y yo felicito a todos esos comerciantes responsables que se han preparado para no solamente salvaguardar su salud, sino también la de sus clientes y la de los usuarios. Más sin embargo, ante esto también quiero decirles que me llama grandemente la atención que aparte de ellos, la sociedad también se prepara. La sociedad se prepara para volver a sus diferentes labores. La sociedad se prepara para volver a sus ocupaciones. Están buscando la forma de prevenir un contagio o un mayor esparcimiento de esta pandemia. Y han buscado la forma de prevenir todo este tipo de consecuencias. Mientras tanto, lastimosamente vemos que muchos cristianos, y ya hablando del ámbito espiritual, dejando el ámbito terrenal, hemos visto cómo lastimosamente a lo largo de esos años, no ahorita que está el COVID-19 coronavirus, sino que a lo largo de los últimos años muchos cristianos o muchas personas que dicen conocer al Señor han dejado de prepararse. Y en lugar de afinar detalles, en lugar de ajustar cosas, en lugar de caminar de una forma más correcta con el Señor, han dejado esas cosas de lado. No se están preparando. Ante esto, Dios puso en mi corazón titular este mensaje: ¿y tú te estás preparando para estos tiempos? ¿Tú te estás preparando para estos tiempos? Qué gran incógnita, qué gran pregunta. Pero yo no le quiero hablar acerca del tiempo de coronavirus, porque eso lo vimos todos los días y lo vemos en las redes sociales, sino que yo le quiero hablar más bien de los tiempos, de los últimos tiempos. ¿Se está usted preparando como hijo de Dios? Es más, usted que tal vez no conoce al Señor, pero ha escuchado y tiene conocimiento o noción de la palabra, ¿qué está haciendo usted para prepararse para la venida del Señor? Que por cierto, está cerca. El texto, los versículos que leímos inicialmente, nos hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Resulta que las 5 prudentes, ellas tomaron sus vasijas, tomaron sus lámparas, tomaron aceite para volver a llenar sus lámparas y asegurarse de que su lámpara esté encendida para cuando venga el esposo. Pero por otro lado tenemos a las 5 insensatas, que simplemente ellas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. O sea, no se prepararon, no reforzaron, no buscaron la forma de estar listas, de estar atentas para cuando llegue el esposo. Hay muchos cristianos
que están así hoy en día. Vienen, conocen al Señor y creen que eso es suficiente. Voy a entregar mi vida al Señor y creen muchos que eso es suficiente. Ante un mundo, ante una sociedad que cada vez está más corrompida, ante un tiempo en el cual está cada vez más cerca la venida del Señor, nosotros tenemos que estar aún más preparados. Y no podemos simplemente tomar nuestras lámparas y salir a esperar al esposo. Nosotros tenemos que tomar nuestras lámparas y tenemos que tomar aceite extra para esas lámparas, porque no sabemos cuánto tardará en venir el esposo. Y no sabemos qué va a pasar mientras viene el esposo. Este es Cristo, Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Por su iglesia, por sus santos. ¿Cómo te estás preparando? ¿Te estás preparando para esos tiempos? Y hay áreas, yo quiero hablarle más bien de algunas áreas en las que ustedes y yo tenemos que estar preparados. Porque entre más cerca esté la venida de Cristo, más difícil va a ser la situación para los hijos de Dios, para aquellos que profesan conocer a Dios, aquellos que dicen que son seguidores de Cristo. Entre más cerca esté la venida de Cristo, más difícil va a ser la situación en este mundo. Y yo quiero primero que usted sea consciente que ustedes y yo tenemos o debemos de trabajar en fortalecer nuestra fe. Debemos de prepararnos cada día para tener una fe fuerte, una fe firme, una fe sólida. Porque Satanás anda como león rugiente alrededor, ¿sabe qué? ¿Haciendo qué? Buscando a quién devorar. Y él va a devorar a aquellos cuya fe es débil. Aquellos que no se han preocupado por afirmar su fe. Y yo quiero que entendamos que debemos de trabajar para eso, para fortalecer nuestra fe, primeramente porque Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo se lee muy fácilmente, pero yo quiero que usted entienda, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, yo tengo fe. Como yo tengo fe, yo agrado a Dios, muy bien. Se dice muy fácil, pero cuando vengan las pruebas en su vida, cuando vengan las luchas, cuando venga la oposición de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, cuando venga la oposición de la sociedad, es donde ustedes y yo tenemos que tener una verdadera fe, una fe firme, una fe fuerte en el Señor. Porque si no tenemos nuestra fe bien cimentada, nos va a ser imposible, nos va a ser difícil agradar a Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a ceder ante las seducciones, ante los anzuelos, ante los ataques de este mundo. Y vamos a comenzar a aflojar y vamos a comenzar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque no tenemos o no hemos reforzado nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque esto podemos referirnos que primeramente agradamos al Señor cuando entregamos nuestra vida a Él, después también somos responsables de seguirle agradando a través de nuestra vida. Pero para que eso sea, tenemos que tener una fe firme, una fe fortalecida, una fe cimentada en Cristo Jesús. Segundo, el versículo 8, ahí mismo en Hebreos 11 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nosotros necesitamos trabajar en fortalecer nuestra fe, porque de esta forma vamos a poder obedecer sin necesidad de ver. Y es que eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que sus ojos y mis ojos no se ven. Eso es la fe. Y por fe ustedes y yo podemos obedecer al Señor.
Por eso ustedes y yo podemos caminar hacia donde Dios quiere que caminemos. Por la fe que tenemos en Él, podemos andar confiadamente donde sea que Él nos mande. Pero cuando no hay una fe, es donde cuestionamos la voluntad del Señor. Es donde reclamamos al Señor. Y el Señor nos dice: Jason, vaya a tal lugar y haga. Señor, ¿y por qué allí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué si allá no hay comodidades? ¿Y por qué si allá hay gente enferma? Y el Señor dice: vaya y haga tal con el Señor. ¿Y por qué no mando al otro? ¿O por qué no mando a la otra que está desocupada? Cuando ustedes y yo tenemos una fe fuerte y firme en el Señor, una fe fortalecida, vamos a obedecer sin necesidad de ver lo que viene. Dios le dijo a Abraham en Génesis 18: deja a tu tierra y a tu parentela y vamos a la tierra que yo te mostraré, que yo te enviaré. Dios le dijo a Abraham: deje todo lo que tiene, deje a parientes, familia, deje todo para llevarlo a una tierra prometida. Y Abraham podía haber dicho: pero ¿cuál tierra prometida? Y Abraham podía haber dicho: a ver, Señor, ¿por dónde queda esa tierra? Abraham podía haber dicho: a ver, dígame algunas de las cosas que hay en esa tierra. Pero Abraham simplemente dijo: está bien, Señor, dejo mi tierra, mi parentela y me voy por fe en el Señor. Porque Abraham confiaba en el poder de Dios. Porque Abraham era consciente de que todo lo que había en este mundo y todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios. Entonces, por la fe en el Señor, Abraham no tuvo que ver para obedecer. En estos tiempos vamos a posiblemente sufrir algunas circunstancias en las que vamos a querer ver las pruebas de Dios para poder andar en su voluntad, para poder obedecerle. Eso es lo que va a hacer Satanás. Satanás va a buscar arrinconarnos de tal forma de que ustedes y yo queramos ver qué es lo que hay al final de la meta hacia donde Dios nos está mandando a ir para poder avanzar. Sin embargo, simplemente cuando tenemos una fe firme, podemos obedecer sin necesidad de ver. Y tercero, veamos ahí en el versículo 29 de Hebreos 11, dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ustedes y yo, hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos prepararnos en fortalecer nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque vendrán persecuciones. Porque el enemigo nos va a perseguir. Y porque Satanás va a utilizar a las personas que están aún más cerca de nosotros para perseguirnos. Y es ahí donde ustedes y yo necesitamos tener la fe en el Señor para simplemente avanzar a donde Dios quiere que vayamos. La persecución viene, la persecución está a la vuelta de la esquina, pero solamente van a permanecer firmes aquellos que tienen fe en el plan que Dios ha establecido para sus vidas. Aquellos que tienen fe en lo que Dios ha preparado y ha prometido para quienes le honren y quienes le sigan. Vienen tiempos muy difíciles en los cuales tenemos que prepararnos fortaleciendo nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Clame al Señor, ruegue a Dios, orar sin cesar. No podemos dejar de orar. No podemos tampoco dejar de escudriñar las Escrituras. Hoy en día los cristianos debemos aún más estudiar la palabra de Dios. Ya debe pasar de moda esa costumbre de que todos los días leo el Salmo 23. Tenemos que salir de las páginas del Salmo 23 y tenemos que expandirnos a conocer lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, porque solamente así ustedes y yo vamos a conocer quién es el poderoso Dios al que servimos ustedes y yo. Fortalecemos nuestra fe a través de la oración, de la palabra de Dios y a través de escuchar a otros predicando la verdad de la palabra de Dios.
No solamente debemos de trabajar en fortalecer nuestra fe, sino que debemos de trabajar en mejorar nuestra confianza. ¿Y a qué nos referimos con eso de confianza? Vayámonos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 nos dice: y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Oigan, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Debemos de trabajar, hermanos, hermanas, para mejorar nuestra confianza, porque la venida de Cristo está muy cerca. Es más, Cristo puede venir en este momento. Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir la próxima semana. Cristo puede venir cuando ustedes y yo menos lo imaginemos. Y es que así va a ser. Pero lo más difícil de esto es que Cristo, cuando venga, va a sorprender a muchos. No a algunos va a sorprender, sino que va a sorprender a muchos. A muchos va a sorprender caminando lejos de la voluntad de Dios. Y esos, cuando vean que Cristo viene, van a alejarse de él avergonzados. Ustedes y yo, estimados hermanos, debemos de trabajar en mejorar nuestra confianza en el Señor, para que cuando Él venga, ustedes y yo nos regocijemos, no nos sintamos avergonzados, sino que nos sintamos gozosos y contentos de que el Señor ha venido por su iglesia, de que el Señor ha venido por sus santos, de que el Señor vino por usted y por mí. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos nuestra confianza? San Juan capítulo 15. San Juan 15, del versículo 1 al versículo 6, nos dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ok? Ahí está el primer paso. Ustedes y yo ya somos limpios porque ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya fuimos comprados y fuimos limpiados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hacemos para mejorar nuestra confianza? Dice el 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Ustedes y yo, hermanos, debemos de considerar, debemos de tener muy presente que para no hallarnos avergonzados, para tener confianza cuando venga el Señor, necesitamos permanecer en el Señor. Cuando ustedes y yo permanecemos en la voluntad del Señor, cuando ustedes y yo permanecemos sujetos al tronco de este gran árbol que es Cristo Jesús, ustedes y yo comenzamos a dar frutos. Comenzamos a florecer, comenzamos a dar los frutos dignos de arrepentimiento, comenzamos a tener una vida fructífera. Y es ahí donde ustedes y yo vamos a tener la confianza, el gozo, la paz, la tranquilidad de esperar gozosos la venida del Señor, que por cierto está muy cerca. Tercero, debemos, hermanos, trabajar en poder presentar defensa. Una de las dificultades o una de las vulnerabilidades de las personas o de algunas personas ante esta pandemia es la de
su sistema inmunológico. Usualmente, bueno, nosotros hemos oído que en nuestro país las personas que lamentablemente han fallecido han sido personas que padecen diferentes enfermedades, personas que son hipertensas, personas que incluso tienen algún proceso de cáncer, personas que incluso son diabéticos o asmáticos, o tienen diferentes tipos de enfermedades. En otras palabras, personas inmunológicamente vulnerables, personas que están débiles, que sus organismos están débiles. A esas personas viene el virus y los toma y los consume más rápidamente. Es lo mismo que sucede y va a seguir sucediendo y sucederá con los cristianos. Con los cristianos que no se preparan, que no trabajan en poder presentar una verdadera defensa del evangelio. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros vamos a ser atacados por Satanás. No se nos debe olvidar nunca que ustedes y yo, además aparte de que somos ya hijos de Dios, ustedes y yo tenemos en nosotros una naturaleza vieja, la cual es pecaminosa. Una naturaleza vieja que quiere hacer lo malo. Y déjeme decirle que Satanás va a escarbar en su vieja naturaleza. Y él va a buscar la forma de tentarle. Él va a buscar la forma de seducirle. Satanás va a buscar la forma de hacerlo caer a usted. Satanás va a buscar la forma de debilitarle. Satanás va a buscarle la forma en que usted se sienta avergonzado. Satanás va a buscar la forma de perseguirlo. Satanás va a buscar la forma de obligarlo. Pero ante estas circunstancias, o antes de que vengan esas circunstancias, ustedes y yo tenemos que prepararnos para poder presentar defensa cuando vengan esos ataques. Satanás, después de 40 días de ayuno en el desierto, vio a Jesucristo, vio a Jesús, el Hijo de Dios. 40 días de los cuales después él venía muy vulnerable, venía hambriento. Y Satanás dice, aquí es tentando a este muchacho que está débil físicamente. Y le dijo, convierte esas piedras en pan. Jesús tenía hambre, venía de 40 días en ayuno, su cuerpo físico estaba hambriento. Mas sin embargo, su cuerpo espiritual estaba preparado para defenderse de la tentación del enemigo. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 4, leo para ustedes el versículo 4, dice, él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás estaba tratando de tentar a alguien que estaba espiritualmente preparado para presentar defensa. Pregunto, ¿y usted y yo estaremos preparados para presentar defensa cuando el enemigo nos venga a atacar? Veamos lo que nos enseña Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, y voy a leer para ustedes del versículo 13 al 15. Primera de Pedro 3, del 13 al 15, dice lo siguiente. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Oigan, si no santificara Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo santificamos a Dios en nuestros corazones? Primero, teniendo a Jesús como nuestro Salvador personal, y posteriormente guardando su palabra en nuestro corazón, escudriñándola, echándole
adentro de nuestro corazón lo necesario para tener una vida fructífera y estar firmes, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Satanás no solamente nos va a atacar por nuestras debilidades, por nuestra vieja naturaleza, sino que Él nos va a atacar también utilizando a personas que quieran refutar el Evangelio o las Sagradas Escrituras del Señor. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que estar preparados para que con mansedumbre, oigan, y cuando aquí Pedro denota, dice la palabra mansedumbre y reverencia, yo quiero recalcar que el propósito nunca es contender ni discutir con ninguna persona el Evangelio, porque ustedes y yo no discutimos y no contendemos de algo de lo cual tenemos la certeza de que así es, sino que más bien debemos hacerlo con mansedumbre y con reverencia para poder alcanzar a esas otras personas también, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados para presentar defensa. Debemos también, cuarto, estar preparados para poder permanecer firmes. Tenemos que estar preparados para poder permanecer firmes. Y es que yo quiero decirles eso porque algunas de las estrategias que Satanás utiliza para hacer caer al cristiano son la duda y la mentira. Satanás utiliza la duda y siembra en nosotros la duda y siembra en nosotros la mentira para que caigamos en su trampa. Satanás quiere que el cristiano crea que hay algunas cosas que están bien, pero Dios es un Dios de amor, te dice Satanás. Dios es un Dios de amor. Él es un Dios que los ama a todos. Dios ama al blanco, Dios ama al negrito, Dios ama al cholito, Dios ama al chino, y Dios ama a este, Dios ama al otro. Amén, por eso Dios ama a todos. Hasta ahí vamos bien. Y comienza a decirle, Dios también quiere que los homosexuales puedan vivir una vida plena, una vida fuerte, una vida gozosa, feliz también en matrimonio. Y es ahí donde comienzan a sembrar en otro lado. Y usted se pone a pensar, ¿pero por qué? Y si Dios es amor, ¿por qué entonces esto no puede ser? Yo creo que Él tiene razón. Y es que ese es el trabajo de Satanás, sembrar la duda. Pero ustedes y yo tenemos que trabajar por eso, en permanecer firmes para nuestro Señor, porque Satanás va a comenzar a llamar a lo bueno malo, y a lo malo va a comenzar a llamar bueno. Y si no, que lo diga Eva. Veamos en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5, cómo Satanás, a través en forma de serpiente, de forma astuta, sembró primeramente la duda en Eva y posteriormente la engañó a través de la mentira. Y dice, Génesis 3, del 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí vamos bien, no ha dicho nada que no sea cierto. Pero viene y responde la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Ahí vamos bien. Y viene en el versículo 4 la serpiente y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya ahí se encienden las alarmas. Dije, Dios me dijo esto, pero ¿será que no lo está haciendo? No me lo permite por esto. Satanás comenzó a sembrar duda en el corazón de Eva, hasta que logró que Eva fuese desobediente al mandato de Dios y tomase aquel fruto
del cual Dios le había dicho que no tomara. Sembró la duda, puso mentira y engañó al hombre y a la mujer. Ellos, o Eva, posiblemente en ese momento no estaba preparada para permanecer firme. Y déjeme decirle que antes de la venida del Señor vamos a oír de muchas cosas. Y esas cosas van a buscar la forma de engañarnos. Y si nosotros no queremos vernos engañados, si nosotros lo que queremos es permanecer firmes ante estas circunstancias, lo que debemos hacer entonces es prepararnos. Y Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Hebreos 5, versículos 13 y 14. Nos enseña algo que ustedes y yo tenemos que estar muy atentos y muy dispuestos a aprender. Como hijos de Dios, cuando venimos ustedes y yo a los pies de Cristo Jesús, nosotros somos inexpertos y comenzamos a ser guiados a través de las bases de la palabra de Dios y comenzamos a recibir leche espiritual. Pero ya pasado cierto tiempo, nuestro alimento tiene que ser otro. No puede ser la misma leche. Ejemplo, si usted ha visto los niños en los diferentes hogares, en los primeros meses o en los primeros años, o más bien los primeros meses, su alimento consiste en líquido, en la leche. Pero ya después del sexto mes, ya el niño debe de comenzar a digerir otro tipo de alimentos. Ya debe comenzar a digerir sólidos, ya tiene que comenzar a probar otras cosas para que su cuerpo vaya recibiendo otro tipo de nutrientes y se vaya fortaleciendo para prepararlo para ponerse de pie y caminar y correr, para preparar su cuerpo para poder hablar, para preparar su cuerpo para gesticular, para poder hacer diferentes mímicas, diferentes gestos. El cuerpo del niño necesita ir probando cosas más allá de la leche para poder fortalecerse y para poder caminar, ponerse de pie y andar firme. Es lo mismo que sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. Inicialmente, cuando venimos a los pies del Señor, éramos niños. Pero ya pasado el tiempo, pasados los días, pasados los meses, pasados los años, no podemos, no debemos de seguir recibiendo, seguir viviendo simplemente de la leche espiritual, sino que tenemos que alimentarnos de una forma más sólida, porque entre más avanzamos, más caminamos, más fuertes van a ser los ataques, más duros van a ser las tentaciones, más fuertes van a ser las pruebas, las luchas, y para sobrevivir a ellas tenemos que alimentarnos con un alimento sólido. Y veamos que el versículo 13 y 14 nos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es solo para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ustedes y yo necesitamos andar o vivir alimentándonos con un alimento sólido espiritualmente. Y por último, usted y yo no solamente debemos de trabajar en fortalecer nuestra fe, no solamente debemos de trabajar en mejorar nuestra confianza para la venida del Señor, no solamente tenemos que trabajar en poder presentar defensa, no solamente tenemos que trabajar en poder permanecer firmes, sino que si usted aún no conoce al Señor, usted también debe de prepararse para poder conocer al Señor. Porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, nos describe acerca de la venida del Señor y nos dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Cristo viene muy pronto. Él va a venir. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habemos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Usted no puede esperar que Cristo venga y se lo lleve a usted si usted aún no ha entregado su vida a Él. Usted tiene que dejar de pensar en preparar herencias, en preparar eso, en preparar cosas materiales que pasan, porque el mundo pasa y sus deseos. Y usted tiene que comenzar a ocuparse en preparar lo que va a ser de usted en la eternidad. Y para eso usted lo que tiene que hacer es asegurarse de que su lámpara, que la lámpara que es usted, tenga dentro el aceite de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y Mateo 25, versículo 10 nos dice que mientras ellas iban a comprar, hablando de las vírgenes insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Está usted preparado para la venida de Cristo? Yo no sé cuándo, yo no sé el día ni la hora, porque aquí mismo lo enseña en el versículo 13. Nadie sabe el día ni la hora. Pero por las señales que hemos visto y que nos enseña Mateo capítulo 24, ustedes y yo podemos entender que la venida de Cristo está aún más, pero más cerca. Quizás usted por muchos años ha escuchado que Cristo viene muy pronto y aún no ha venido. Déjeme decirle que si es así, es porque Dios le está dando a usted la oportunidad, le está dando a usted todavía el tiempo de que le conozca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos enseña que el Señor no retarda su promesa, sino como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo, amado amigo, Él viene muy pronto, pero cuando Él venga, Él solamente va a llevarse, solamente irán con Él, solamente estarán con Él en las nubes, solamente resucitarán primero aquellos que estén en su voluntad, aquellos que hayan decidido por Cristo Jesús. Y hoy es una oportunidad para hacerlo. Si aún usted no lo ha hecho, usted lo puede hacer desde la intimidad de su hogar, ahí donde usted está, desde su trabajo, o donde sea que usted esté escuchando este mensaje. Usted puede entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Para qué va a esperar usted a mañana? ¿Para qué va a esperar a más tarde? Si hoy usted tiene la oportunidad. Nadie sabe el día ni la hora, pero de que Cristo viene pronto, viene pronto. Y usted que ya está en el Señor, prepárese, preparémonos para andar conforme a la voluntad del Señor. Acompáñeme en oración. Padre soberano, te agradecemos y te alabamos porque tu palabra ha sido enseñada, ha sido predicada, y porque, Señor, tú a través de ella nos persuades para que andemos como es digno de ti, Señor. Pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas, que nos guíes, Señor, para andar en tu voluntad. Y oramos en el nombre de Jesús. Y usted que está desde su hogar y escuchó esta predicación y aún no está preparado para la venida de Cristo, si usted quiere prepararse, si usted quiere estar listo para cuando Cristo venga, y usted se encuentra arrepentido, y usted se encuentra preparado en este momento para dar su corazón al Señor, y usted se encuentra dispuesto, más bien en la palabra, quiero invitarle a que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día, por la vida que nos has dado. Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Y por eso te abro las puertas de mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.
Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a quedar despedidos, pero antes quiero recordarles que está disponible el enlace para que usted pueda realizar su tarea del estudio bíblico que hemos estado llevando los miércoles. Les agradecemos que usted pueda llevar su tarea semana a semana y no acumular varias semanas, sino semana a semana, ya que el archivo, si las acumulamos, tendríamos que estarlo generando varias veces, y la idea es generarlo una vez a la semana. Así que nuevamente muy agradecidos por su atención. Damos gracias nuevamente a todos los que luchan y trabajan para que podamos llevar la palabra de Dios a sus hogares. Dios les bendiga ricamente, que pasen una feliz noche.